Bueno, el Papa está en todas las portadas de los periódicos. Estábamos viendo justamente cómo se produjo la noticia ayer, ¿no? Porque había una reunión para beatificar a algunas personas, había 3 o 4 periodistas y de pronto renunció el Papa, algo que no pasaba hacía 600 años, casi 600 años. Pero en las portadas, Antonia, hay ya muchos nombres de los posibles sucesores de Benedicto XVI. Se habla de Timothy Dowland de los Estados Unidos, de Marc Huillet de Canadá, de Angelo Scola, un italiano, de Luis Tagle, un cardenal muy joven de las Filipinas, de Peter Turkson de Ghana, un africano, y de Leonardo Sandri de la Argentina. Puede ser italiano, africano, latinoamericano. ¿Usted hacia dónde cree que va a ir ahora la Iglesia? Aunque por supuesto eso es un gran misterio que solo se sabrá cuando haya humo blanco. Sí, porque además suele decirse que el que entra papa en el cónclave sale cardenal y viceversa, así que seguramente lo de los favoritos tiene poco sentido. Pero alguno tiene. Si uno repasa, no es tan cierto de que los favoritos no terminen siendo los papas, ¿no? Ayer estuve viendo, por ejemplo, la biografía y estuve leyendo algunas entrevistas con Mark Willett. Es canadiense, habla 5 idiomas. Creo que además estuvo en Colombia como misionero. Y además trabaja en Roma desde hace 2 años y medio como prefecto de la Congregación de los Obispos. Así que los nombramientos de todos los obispos del mundo han pasado por su mesa. Persona próxima a Benedicto XVI, presentó en su nombre el libro dedicado a Jesús de Nazaret. Y bueno, es un tipo de 68 años con habilidades comunicativas, con una clara idea del siglo XXI. Pero eso parece como demasiado perfecto, así que debemos ver, yo creo que otra vez vamos a ver eso de que Dios escribe recto con renglones torcidos, ¿no? Pues vamos a ver qué inspira el Espíritu Santo para darle un sucesor a Benedicto XVI que se convierte, curiosamente, en el miembro más exclusivo del club de expapas, que es más exclusivo que el de expresidente de Estados Unidos, ¿no? Claro que sí. José López Zamorano. Bueno, sin pretender ser un observador sistemático del Vaticano, ¿no? A mí sí me llama la atención, por ejemplo, la presencia en este grupo de posibles al arzobispo Anthony Dolan, ¿no? Especialmente por el papel que ha tomado la Iglesia Católica en Estados Unidos en el tema de la reforma migratoria, ¿no? Me parece muy curioso que él esté allí. Se dice que es altamente improbable que Dolan pueda hacerlo precisamente porque sería entregarle el papado a un superpoder que no lo necesita, aunque realmente estamos viendo que el poder de la Iglesia en Estados Unidos ha decrecido, especialmente entre los blancos no hispanos. Así que no sé, la coincidencia de que haya este debate de la reforma migratoria en los Estados Unidos, el papel tan activo que está tomando la Iglesia Católica aquí, y no es gratuito, evidentemente estamos viendo que uno de los pilares del crecimiento de la Iglesia Católica en Estados Unidos se debe básicamente a los hispanos, y de los hispanos se debe a muchos inmigrantes, indocumentados o documentados, están yendo a las iglesias, están llenando las iglesias, están revitalizándolo de alguna manera. Entonces, esa confluencia de 2 elementos, que sería una parte, la decisión que toma la Iglesia sobre si sigue a un tradicionalista como el Papa Benedicto XVI, o si busca a una persona que busque expandir el Evangelio a los lugares donde están perdiendo presencia y cartel, va a ser muy interesante si confluye en el tema de Estados Unidos. Dicen que ha descartado prácticamente el cardenal Dolan porque una persona representando un imperio, liderando otro, es bastante complicado y crearía mucho conflicto. Pero más allá de analizar los candidatos, es analizar la descripción del cargo. Si esto fuera un puesto donde el Espíritu Santo no interviniera, sino que fuera un asunto solamente terrenal, pues evidentemente tiene 1.000 millones de feligreses en el mundo, divididos de una forma bastante al revés de lo que ha sido la jerarquía de la Iglesia, el 42% en América Latina, 15% en África y solo el 25% en Europa, desde donde se ha manejado la Iglesia siempre. Por otro lado, ¿qué se necesita? Habilidades de comunicación, vitalidad y capacidad de manejar ese intríngulis político que hay dentro del Vaticano, que es tremendo. Pero más allá de eso es qué iglesia quieren los católicos de aquí en adelante. Es una iglesia concentrada en aquellos fieles devotos y concentrar y fortalecer esos devotos en una iglesia quizás más pequeña, o es ampliar el mensaje a una nueva población, a los jóvenes y a nuevas partes del mundo, lo cual implicaría hacer unas reformas importantes en temas sociales que quizás la iglesia no esté lista a hacer. O sea que no tiene nada de raro que el próximo papa sea el de una iglesia más pequeña. Desde luego, porque da la impresión de que con Benedicto XVI la iglesia ha tendido a confundir ayornamiento con Twitter. Ponerse al día es utilizar las nuevas tecnologías. Bueno, eso está muy bien, pero ese es el canal. ¿Y el qué? ¿Qué vamos a transmitir, no? Y acerca de Dolan, sería como Kennedy, pero al revés. Él tenía problemas porque era católico y él tendría el primer católico presidente de Estados Unidos. Dolan sería el primer norteamericano papa, ¿no? Entonces, ahí tendríamos un choque muy interesante de biografías. Pero yo creo que Dolan no pertenece a lo que podríamos llamar un perfil más progresista. Cuando Benedicto XVI le hace cardenal el año pasado, él vuelve a Nueva York y dice:
tengo la clara conciencia de que debo acercarme a los latinos, porque son una gran mayoría católica, pero yo creo que como una expansión, si se me permite, del negocio, no tanto por una convicción que tal vez también por razones sociales, ¿no? Piensen que Dolan, por ejemplo, aceptó de presidir la obertura de el rezo de una de las sesiones de la Convención Republicana en Tampa hace unos meses. Bueno, no estuvo en la Demócrata. Eso creo que es indicativo de algo, ¿no? Sí. ¿Por qué en España no hay tanto florecimiento de religiones distintas al catolicismo? Porque es verdad que es un país que no es tan religioso como uno creería. Es más, muchísima gente ya hoy día no bautiza a sus hijos en España, por ejemplo. Creo que las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, el anterior presidente del gobierno, no estaban bautizadas. ¿Por qué en España no florecen esos otros credos y en cambio en América Latina sí? Yo creo que España se ha secularizado tantísimo como consecuencia de una reacción que llevaba a poner en el mismo saco al franquismo y por tanto a la dictadura y a la Iglesia Católica, que fueron de la mano, ¿no? Y eso ha generado una reacción enorme en una generación, en un par de generaciones que no quieren saber nada de cultos ni de imposiciones de carácter dogmático. No sé qué va a pasar en el futuro, pero yo creo que en la sociedad española, donde realmente hay un pozo cultural católico muy importante, la tradición católica no se puede eliminar así como así, bueno, yo creo que es un país que ha tendido a acercarse a la modernidad a través de secularizarse absolutamente.